Estimados señores, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Es un enorme gusto para RDC Consulting presentar esta teleconferencia en vivo con respecto a la ofimática aplicada a la gestión pública. Para nosotros ese es un tema nuevo, pero no es nuevo porque esto apareció desde que los sistemas operativos que están a disposición de las personas están ya en el mercado hace muchísimos años. Incluso todo lo que hoy por hoy vemos no sería posible si es que estos sistemas no hubieran existido. Señores, pero este es sumamente clave que nosotros podamos no solamente técnicamente comprender, manejar. Sabemos que las personas que trabajan en el Estado muchas veces vienen de muchos años atrás y es un poco difícil adecuarse aún en estos tiempos a estos sistemas que nosotros tenemos acceso. Muy bien, mi nombre es Misael Rivera, es un enorme gusto para mí presentar esta teleconferencia en vivo. Son 14 años de verdad que desarrollamos estas capacidades y estamos muy contentos por ello. Asimismo, hacemos extensiva el saludo a nuestro director académico, al magíster Víctor Vargas Espejo, que está detrás de todos los elementos académicos para que nuestros programas puedan ser de alta calidad. Quisiéramos compartir rápidamente con ustedes, amigos, nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos estratégicos. Es la razón de ser, es la columna vertebral de cualquier institución, ya sea privada o sea pública. Esto es, hace 14 años venimos desarrollando esto, desarrollamos y transformamos vidas con el poder de la educación. Para nosotros es fundamental brindar estas competencias a las personas que trabajan en el Estado, que forman parte del Estado, que son servidores públicos. Porque entendemos y sabemos que es absolutamente necesario que las personas que lideran el proceso de desarrollo de este país cuenten con información adecuada, una capacitación efectiva para que los recursos que ellos administran sean hechos de la mejor forma posible. Tenemos algunos objetivos estratégicos que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, entrenar a personas, proveedores y gestores públicos a identificar oportunidades de empleo, negocio y emprendimiento en el Estado. Solamente recogiendo un tema de acá, empleo. Muchas instituciones que hoy demandan las instituciones a través de los perfiles de puestos requieren con competencias y ustedes van a fijar, dices, acreditados en el manejo de ofimática, puede ser nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. Por lo tanto, su conocimiento es fundamental. ¿Y con qué objetivo? Claro, si una persona tiene dominio de estos sistemas, todos los documentos nosotros los realizamos, por ejemplo, en Word. Queremos hacer alguna presentación de nuestros avances, de nuestra meta presupuestaria, de nuestros objetivos estratégicos. Tiene que estar plasmado estos en un cuadro de Excel. ¿Qué pasa si yo no sé dominar estos temas? O yo quiero presentar una diapositiva. ¿Cómo construyo la diapositiva? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, estos elementos gráficos de comunicación es sumamente importante cómo yo puedo plasmarlas, y para esto tengo que tener previo conocimiento de estos sistemas. Por lo tanto, estos sistemas son fundamentales para que cualquier persona que trabaja en una institución pública, en una institución privada, deba conocerse y deba manejarse. En mi concepto, deben saber al menos en un nivel intermedio. Hoy vamos a brindar esta teleconferencia en vivo, precisamente como hace un momentito estamos dando algunos alcances con respecto al manejo del Word, del Excel, del PowerPoint y otras aplicaciones informáticas que el Estado tiene a disposición, pero las personas no las conocen. Para la primera parte, para ver el dominio del Office y sus alcances, hemos invitado a una persona que cuenta con muchísimos años desarrollando estos temas. Se trata del ingeniero Hugo Ruiz. Para nosotros es un enorme gusto tenerlo aquí con nosotros, así es que vamos a saludarlo y vamos a darle la más cordial bienvenida. Ingeniero, bienvenido. Sus primeras impresiones en esta teleconferencia en vivo. Gracias, Isabel, muy amable. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí en el otro lado, atendiendo acá la invitación de esta institución de prestigio. Vamos a hablar sobre la tecnología en sí.
La parte que me corresponde hablar, bueno, antes mi nombre es Hugo Ruiz, trabajo como consultor y también desempeño labores de docente. En la actualidad mi labor de docencia es en la Universidad de Ingeniería. Y ahora empecemos, ahí tienen esto, parte de mi currículum, pero hagamos un poco más provechoso estas 2 horas que tenemos programado y empecemos la exposición. En cada actividad que nosotros los humanos desarrollamos, ya hay actividades preestablecidas, ¿de acuerdo? Trabajos que realizamos. Entonces, lo que pretende la tecnología es hacernos la vida más sencilla a través de diversos programas con los cuales nosotros automatizamos dichas actividades. Nosotros podemos llamar un proceso, y un proceso es un conjunto de actividades. Entonces, por ejemplo, si yo quiero postular, por decirles así, a un trabajo, en la actualidad es indispensable, mínimo, conocer el manejo de una computadora. Entender y conocer el manejo de una computadora es saber cómo usar una computadora. Y es algo, miren, es como si conociéramos a otra persona. Cuando nos ponemos frente a una computadora, lo que hacemos es interactuar con ella, ¿de acuerdo? Pero la computadora tiene un lenguaje de alto nivel que nosotros no lo entendemos, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos también nuestro propio lenguaje que la computadora no entiende. Entonces, en una computadora lo que encontramos es el software y el hardware, ¿de acuerdo? El hardware es la parte física, toda la chatarra, todo el fierro, todo lo que podemos tocar, palpar. En cambio, el software es el conjunto de programas, ¿de acuerdo?, que están instalados dentro de una computadora, ¿sí? ¿Cuál es más importante? Ninguno de los dos se complementan. Bien, entonces miren, teniendo ya el hardware, que es lo físico, la chatarra, el fierro, veamos la parte de los programas. De todos estos programas, hay un programa que es el principal, es el sistema operativo. Hagamos una comparación. Si Misael solamente hablara francés y yo solamente hablara español, no podríamos entendernos. Así es. ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Un traductor. Conseguimos un traductor, ¿de acuerdo? Mientras el traductor esté presente, nosotros vamos a poder conversar, vamos a poder dialogar. ¿Está bien? Pero si el traductor no está, no vamos a poder. Quizá a través de señas, pero nuestra comunicación no será muy fluida. Entonces, miren, si estamos frente a la computadora, estamos interactuando con ella. ¿Quién hace la función de traductor? Es el sistema operativo. ¿De acuerdo? El sistema operativo es software, es un programa. El de mayor uso a nivel mundial es el Windows. Bien, el Windows entonces es un programa, pero es un programa principal de la computadora. Es el que nos permite interactuar con la computadora. Si este programa no está en la computadora o simplemente se malogra, no podemos interactuar con él. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué el Windows es el más usado? Por Microsoft, que es el propietario de este software, tiene campañas muy agresivas, ¿de acuerdo? Recordemos que el dueño de Microsoft es don Bill Gates. Alejado ya en la actualidad de Microsoft, son otras personas quienes manejan Microsoft, pero él sigue ahí. Es una persona que ha hecho mucho por el desarrollo tecnológico. Bien, entonces es el Windows que se ha instalado, ¿de acuerdo? Se dice que de cada 100 máquinas, 80 llevan el sistema operativo Windows. ¿Existen otros sistemas operativos? Sí, ¿de acuerdo? Existe el sistema operativo para las máquinas Mac o Macintosh, ¿de acuerdo? Entonces acá sí podemos hacer una diferencia. Existen las máquinas Mac o Macintosh y existen las compatibles, las que mayormente usamos casi toda la población, ¿de acuerdo? Las compatibles tienen el sistema operativo Windows. Las Macintosh tienen su propio sistema operativo. ¿Estamos de acuerdo? Adicional al sistema operativo ya tenemos nosotros los lenguajes de programación y tenemos los programas de aplicación.
¿de acuerdo? Manejar un lenguaje de programación ya requiere de mayor entrenamiento, de mayores capacidades, ¿de acuerdo? De mayor esfuerzo. Pero en cambio tenemos los programas de aplicación. Y dentro de esto tenemos las suites de ofimática, ¿de acuerdo? El término ofimática tenemos acá en la presentación de las diapositivas, miren ustedes, ofimática proviene de ofi, que es oficina, y mática, que es informática. En una oficina se realizan diversas actividades y lo que se pretende es automatizar esas actividades. ¿De acuerdo? Isael hablaba hace un instante. Va una persona a ver en qué estado está el trámite que está desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, hay un conjunto de personas, hay un equipo de personas que ha desarrollado un sistema, ¿de acuerdo? De trámite documentario, podemos llamarle, para esa oficina. Pero lo único que hacen estas personas es automatizar dicho proceso, porque ese proceso ya se da, es parte de la existencia de esa oficina. En él, cada persona realiza diversas actividades. Entonces, ¿qué se hace? No, yo ya quiero automatizar, porque si no, la cantidad de información que manejo es tan grande que administrarla manualmente me va a ser imposible. Eso que quede bien claro. La informática, ¿qué es lo que hace? La informática optimiza nuestro trabajo, nos permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Que quede claro eso, la informática automatiza. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dentro de los programas, los programas que nosotros vamos a usar, todos ellos están dentro de unos paquetes que se llaman la suite de ofimática. Tenemos diversas suites, podemos ir viéndolos acá, y hablamos de dónde proviene el término ofimática. Ahora podemos definir qué es la ofimática. Es un conjunto de técnicas, aplicaciones, entendamos por aplicación los programas, y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina. ¿De acuerdo? Algo más. La ofimática, y esto ya lo estoy repitiendo, permite optimizar, automatizar, mejorar tareas y procedimientos. Un procedimiento consta de actividades, entonces nosotros automatizamos ese hecho. La suite de ofimática, y estoy repitiendo esto, estoy recalcando esto, es el conjunto de programas indispensables en cualquier computador. Tenemos acá, miren, a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Se han venido desarrollando diversos softwares. En la actualidad, lo que más usamos es la suite de Office, que pertenece a Microsoft. Recordemos, Microsoft es el dueño del sistema operativo, del Windows. Microsoft muy hábilmente hizo convenio con Intel para que todas las computadoras que se fabricaran salieran con ese microchip, ¿de acuerdo? De Intel. Entonces, digamos, se creó esa alianza, una alianza estratégica, y es por eso la imposición que hace Microsoft de su sistema operativo. Pero a la par se van desarrollando diversos programas. Microsoft solo se dedicaba al Windows, al sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces, habían otros programas ya que iban automatizando nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor trabajo que se puede hacer en una oficina? Los diversos documentos. Hay documentos que solamente llevan texto. Necesitamos escribir. Pero hay documentos que ya requieren el uso de fórmulas, el hacer cálculos. ¿De acuerdo? Entonces esas son las hojas electrónicas. Pero luego surge la necesidad de hacer conocer el trabajo que realizamos. Tenemos un proyecto, debemos convencer a quienes van a invertir en el proyecto. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Tenemos ya las presentaciones electrónicas. ¿De acuerdo? También, sujeto a esto, está el almacenamiento de los datos. Esos datos generan bases de datos. Y una base de datos es un conjunto de datos que nosotros vamos almacenando para después procesarlo. El dato es la parte fundamental de toda la información que nosotros podamos tener
y obtener para tomar una decisión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, mire, mientras Microsoft se dedicaba a su sistema operativo, existían ya otras empresas, como por ejemplo Lotus. ¿De acuerdo? Lotus lanzó al mercado su programa de hoja de cálculo. Excelente. Microsoft todavía seguía abocado a su sistema operativo. Posterior a Lotus, como hoja de cálculo, con el programa que nos permite a nosotros hacer cálculos, ¿sí?, apareció QPro. Excelente QPro. Pero miren, eran programas de casas, ¿de acuerdo?, de empresas diferentes. Bien, para todo lo que era redacción de documentos, teníamos el WordPerfect. Excelente, ¿de acuerdo? Pero provenía de una casa, de una empresa diferente a quien producía QPro, a quien producía Lotus. Entonces ahí está la habilidad de Bill Gates. Bill Gates se propone crear lo que le llamó una suite de ofimática. Es decir, un conjunto de programas que actuaran interrelacionados. ¿De acuerdo? Y es con este hecho, miren, que aparentemente puede sonar muy simple, que se impuso en el mercado con su suite de Office. Esta suite, como lo vamos a ver posteriormente, contenía nada más que el Word para elaborar documentos, cartas, oficios, documentos múltiples. Tenía una hoja de cálculo, que es el Excel, que nos permite elaborar documentos que requieren el uso de fórmulas. Tenía el PowerPoint, que es para las presentaciones electrónicas. Tenía el Access, que es para las bases de datos, que lo vamos nosotros a, de repente, como vayamos nosotros desarrollando, quizá haya necesidad también de ver eso. Y para las comunicaciones teníamos al Outlook, ¿de acuerdo?, que es el correo electrónico. Estos programas formaron la suite inicial de ofimática, pero sería bueno saber, ¿de acuerdo?, que también hay otras empresas que fabricaron, y en la actualidad existe. En Estados Unidos se sigue usando el Lotus, en Estados Unidos se sigue utilizando el WordPerfect, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta también, Microsoft es una empresa, y como toda empresa, tiende hacia un lucro, hacia una ganancia, hay una inversión, ¿de acuerdo? Entonces también hay una recuperación. Frente a esto, surgen personas que forman asociaciones y que transmiten esta enseñanza, este pregonar. El conocimiento debe ser libre, debe ser gratuito. Entonces hay empresas, ¿de acuerdo?, que tienen también su suite y lo lanzan gratuitamente. Si nosotros en este instante desearíamos crear una empresa, vamos a necesitar equipos, vamos a necesitar computadoras. Esas computadoras necesitan los programas, como ya hablamos al inicio. Vamos a tener que adquirirlos, ¿de acuerdo? Eso es un costo. Frente a eso hay el software libre, ¿está bien? En determinado, aproximadamente en el año 2000, se pregonó mucho que en todas las instituciones públicas se iba a instalar software libre, pero había un inconveniente. Mucha de la información ya se tenía en Word, en Excel. Entonces, el cambiar de un programa hacia otro no era tan sencillo. Y algo más, ya se afectaba al fisco. ¿De acuerdo? Los impuestos disminuían, porque por cada programa que se compra hay el impuesto, el IGB. ¿De acuerdo? Entonces, el gobierno dejó esa opción, pero es importante que sepan que alternativo a la suite de Office, que es de Microsoft, hay alternativas, como lo tenemos acá en esta diapositiva. Miren, tenemos ahí el LibreOffice, ¿de acuerdo? Tenemos el Microsoft Office, en el cual nosotros vamos a hacer uso. Tenemos el OpenOffice, ese es el software libre, que tiene también su procesador, que es el RAID, que tiene también su programa para hacer los cálculos, el CALC, y que tiene también para hacer sus presentaciones electrónicas. Eso no nos cuesta nada, lo podemos descargar de internet. Ahí les hemos incluido a ustedes las rutas, las direcciones de donde se puede obtener esta información. Debajo, miren ustedes, tenemos el Corel WordPerfect.
¿de acuerdo? Es la casa Corel, que elaboraba programas para diseño gráfico, pero después incursionó y adquirió Algor Perfect. A esto le sumó el QPro, ¿de acuerdo? Entonces también es una suite. Hemos mencionado esto para que ustedes tengan un conocimiento general, ¿de acuerdo? Y ahora sí vamos a centrarnos en lo que es la suite del Office de Microsoft. Tenemos acá vamos a ver la suite del Office. Tenemos ahí a Steve Jobs junto con Bill Gates. Jobs es una de las eminencias también en el mundo tecnológico, ya ha fallecido, pero gracias a él es que ahora nosotros podemos escuchar la música, ver televisión en nuestro celular, ¿de acuerdo? Él es el creador del iPad, del iPod, y la empresa de él es la que fabrica los equipos Mac o Macintosh, ¿de acuerdo? Y al otro lado tenemos a don Bill Gates. Bien, como ustedes están leyendo allí, la suite del Office es la de mayor uso en el mundo. Les expliqué por qué, por estas alianzas estratégicas que formó Microsoft con Intel. Contiene en la actualidad 12 programas. Se dice, ¿no?, que vivimos en cambios tecnológicos tan acelerados que la empresa que se queda, que se duerme en sus laureles, va a pasar al olvido. ¿De acuerdo? Entonces Microsoft constantemente está tratando de renovar su software, renovar en el sentido de mejoras, no va a ser reformas radicales, ¿de acuerdo? Porque ya los usuarios estamos habituados, ¿de acuerdo?, a ciertos procesos, a ciertos mecanismos de uso. Entonces lo que va haciendo es mejoras, ¿sí? Entonces miren, inicialmente apareció con 4 softwares y en la actualidad ya cuenta con 12 programas. Los programas principales, como los mencionamos ahí, son el Word, el Excel, el PowerPoint y el Outlook, ¿de acuerdo? El Outlook es el programa de correo. Correo nosotros tenemos de 2 tipos, el correo web y el correo cliente-servidor. Ese es el Outlook, ¿de acuerdo? Que ahora quien tenga una cuenta de Hotmail, por ejemplo, también tiene su cuenta ahí de Outlook, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tómenlo así nada más. El correo de mayor uso que nosotros usamos, disculpen la redundancia, es el correo web. Ahí tenemos el Yahoo, el Hotmail, el Gmail, ¿sí? A continuación tenemos otros componentes de Office como el Access, el OneNote, que son esas etiquetitas que nosotros podemos pegar ahí en nuestra pantalla para tomar nuestras notas. Tenemos el Project, que es excelente para proyectos. En la actualidad, en las instituciones educativas, hay mucho requerimiento por el Project. Tenemos el Visio, que permite hacer diagramas a quienes se dedican a la programación, de acuerdo a la práctica de los lenguajes de programación. Ese es el Visio. Y hay otros programas. Es bueno destacar, si es verdad que acá, en esta institución, RIC Consulting, estamos recién empezando con esto, pero se tiene aspiraciones y podríamos llegar a otorgar certificaciones internacionales de Microsoft. ¿Cómo es esto? Miren, ustedes llevan los estudios acá de Microsoft, el Word, el Excel, el PowerPoint, en sus diferentes niveles, como lo decía Misael al inicio. Un nivel básico, podemos hablar, un nivel intermedio y un nivel avanzado. La institución les va a otorgar un diploma, pero ese diploma solamente tendría reconocimiento acá a nivel de Perú, ¿de acuerdo? Pero si nosotros anhelamos, ¿de acuerdo?, un certificado de nivel internacional, ¿de acuerdo?, ese es obtener una certificación MOS de Microsoft. ¿Cómo es esto? Hay empresas que brindan estos certificados, ¿de acuerdo? Entonces, por un pago, es algo así en la actualidad, algo de 700 soles, ¿qué hacen ellos? Nos capacitan en Word, en Excel, en PowerPoint, pero nos capacitan ya para dar el examen. Nos enseñan la técnica para dar ese examen, porque se entiende que nosotros ya tenemos conocimientos previos, ¿de acuerdo?
Una vez que luego que se nos capacita, esto se lo puede hacer en 2 sesiones, 3 sesiones, ¿de acuerdo? Según la forma como lo brinden. Generalmente son 3 sesiones, una para Word, otra para Excel y otra para PowerPoint. Damos el examen, ¿de acuerdo? Es un examen, digamos, muy riguroso, porque hay un conjunto de preguntas, todo es práctico. Anteriormente era solamente en inglés, en la actualidad ya también se da en español, pero se plantea la pregunta y hay que responderla. Se plantea la pregunta y hay que responderla. Es decir, no podemos avanzar, retroceder, avanzar, retroceder. Pero con el entrenamiento se puede esto lograr. Y obtener uno de esos certificados debe ser en cada uno de ustedes un anhelo, ¿de acuerdo? Porque con ese certificado, que tiene validez a nivel internacional, nuestra competencia es mayor. ¿De acuerdo? Nuestra carta de presentación es mayor. Pero no solamente debemos contentarnos con eso, sino tomar a todo el conocimiento que tenemos como una herramienta para después aplicarla. Eso es lo que en la actualidad se exige. Conozco, sé, pero que no quede en eso, sino cómo lo aplico. Y esa va a ser la orientación de los cursos. ¿De acuerdo? Nosotros enseñaremos los procedimientos, enseñaremos los recursos que nos brinda el programa. Pero después, eso, ¿cómo lo aplicamos a nuestras diversas actividades? ¿De acuerdo? Esa es la intención del curso. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá tenemos el Word. El Word nos permite elaborar diversos tipos de documentos. Diversidad de documentos. Documentos que requieren texto. Una de las ventajas del Word es que nosotros podemos incluir dentro de nuestro documento no solamente el texto, podemos insertar tablas, podemos nosotros escribir en columnas, podemos destacar la primera letra de un párrafo con lo que se llama letra capital, algo que le da mucha vistosidad al documento. Podemos aplicar sangrías para nosotros poder indentar nuestro documento y sea atractivo, sea legible. ¿De acuerdo? Aparte, el Word tiene una herramienta muy poderosa que es la combinación de correspondencia. ¿Sí? Tomemos una casa comercial, Ripley, Saga, Metro. Debe haberles a ustedes alguna vez, debe haberles llegado sus promociones que ellos hacen. Entonces llega la carta, llega a la casa, un documento, por decirles de Saga. Uno abre el documento y vemos una carta impecable. Y ahí está nuestro nombre. ¿De acuerdo? Está nuestra dirección. El ego, caramba, se nos sube porque es como si hubieran hecho una carta especial para nosotros. Solo pensando en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces podemos pensar, en esto se habrán demorado ¿cuánto? Porque han hecho la carta para Hugo, para Misael, carambas para el vecino, ¿no? Pero no. Es muy simple. Simplemente elaboramos un documento, ¿de acuerdo? Que es una carta. Por ejemplo, tenemos nosotros clientes que son morosos, por ejemplo, y deseamos enviarle a uno de ellos una carta, donde le hacemos saber de su deuda, del artefacto que adquirió y lo combinamos para que se acerque a pagar. Pero si ya nos damos cuenta que el número de morosos son muchas más personas, entonces hacemos un documento múltiple. La carta que elaboramos para uno de ellos, la adecuamos para que los datos que van a cambiar, solamente esos datos, les damos un tratamiento especial. Y luego, sea en Excel, sea en Access, podemos tener una relación de todos los clientes morosos, con todos los datos que nosotros queremos incluir en la carta. ¿De acuerdo? Menos de 5 minutos tenemos 1000, 2000 cartas. Y simplemente imprimir. En las empresas muchas veces es la pregunta, cuando alguien postula un trabajo. ¿Sabes Word? Sí. ¿Sabes combinar correspondencia? No. Te llamaremos próximamente. ¿Sabes combinar correspondencia? Sí, de acuerdo, quédate. Es una herramienta muy poderosa. Dentro del curso lo vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Bien, creo que me he adelantado mucho más.
Miren ustedes acá en la diapositiva, hablamos del Word, permite elaborar documentos como proyectos, también, miren, sean estudiantes, seamos siendo empleados, teniendo ya un empleo, de acuerdo, en la gestión pública se requiere hacer una carrera, ¿verdad? El escalafón está ahí esperándonos. Entonces ahora también hay muchas facilidades, por ejemplo, para estudiar gestión pública y sin asistir a algún lugar, alguna universidad, alguna institución. Todo eso se lo puede hacer en línea, ¿de acuerdo? Y miren, para tener esas clases en línea, lo único que necesitamos es tener una computadora, ¿de acuerdo? Ingresar a la computadora y recibimos ahí nuestras clases. Como muchos de ustedes lo van a recibir también, lo están recibiendo, ¿de acuerdo? Entonces, debe haber preocupación por eso. Soy empleado público, entonces voy a estudiar, voy a adquirir, quiero yo una maestría en gestión pública. Es necesario, al culminar los estudios, presentar una tesis. Muchas veces la tesis es voluminosa, ¿de acuerdo? Y se nos arma un lío muy grande para después numerar nuestras páginas, porque de repente es nuestra tesis, tiene 200 páginas, pero por ahí nos damos cuenta que hay un error, quitamos algunas páginas, numerar nuevamente manualmente, tedioso. Entonces hay una herramienta dentro del Word que se llama tabla de contenido, que si nosotros quitamos hojas, la numeración se actualiza. Nosotros adicionamos hojas, la numeración se actualiza, sin perder tiempo. Es muy rápido, muy breve. ¿De acuerdo? Algo más. Tenemos los proyectos. Trabajamos en una oficina, por ejemplo, de repente en un ministerio. ¿De acuerdo? Hay proyectos que presentar. ¿De acuerdo? Entonces, presentar ese proyecto requiere de una redacción, requiere de corrección, ¿de acuerdo? Y requiere de una presentación, presentarlo de la mejor manera. No solamente debe tener contenido, sino también forma. Todo eso permite el Word. ¿De acuerdo? Bien. Un documento, eso también lo estoy repitiendo, un documento de Word puede contener tablas. Podemos nosotros el texto presentarlo en columnas, podemos adicionar imágenes, podemos adicionar hipervínculos. ¿De acuerdo? El hipervínculo permite saltar de una parte del documento hacia otro, sin tener que estar buscando nosotros. ¿De acuerdo? Y también permite crear documentos múltiples, lo que ya les hablé, que es gracias a la combinación de correspondencia. Bien, precisamente ahí las instituciones del Estado, por ejemplo, las municipalidades, al momento de comunicar los pagos de autovalú, por ejemplo, se hacen uso de este documento. Las instituciones todos los días hacen informes. Cierto. Y este informe a veces pasa de un área a otro. Entonces, como yo adjunto algún comentario, por ejemplo, dentro del documento. Cierto. Es sumamente importante, por eso, señores, que nosotros debemos entender, ¿no? Más allá de repente de las teorías, las aplicaciones prácticas de estos conocimientos en nuestra gestión. Muy bien, el siguiente tema tenemos el Excel. El Excel. Los cursos van a ser totalmente prácticos. ¿De acuerdo? La metodología es de esta forma. Tendrán ustedes un material ya preelaborado. ¿De acuerdo? Entonces, en cada sesión se les va a compartir ese material. Ese material está en archivos. ¿De acuerdo? Entonces, en el archivo ya está todo lo que vamos a resolver. Se hace un ejemplo o dos ejemplos donde yo voy dando las pautas, nada más, motivando a ustedes. Lo importante es de que ustedes se sientan motivados, ¿de acuerdo? No solamente a aprender, sino también la idea es que después puedan aplicar eso a sus actividades, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, no va a haber, digamos, una parte así netamente teórica que digamos, mira, acá tenemos... Por ejemplo, si estamos hablando de sangrías, las sangrías son de 4 tipos. Tenemos acá sangría izquierda, sangría francesa, y hacer así una teoría. No, la vamos hablando y la vamos practicando. ¿De acuerdo? Claro, entonces, esa es la idea, ¿no es cierto? Y luego ya se les da a ustedes un tiempo determinado para que puedan desarrollar todas esas
esos ejercicios, donde van plasmando lo que hemos ido haciendo junto, en este caso, conmigo, y yo simplemente soy un motivador, un intermediario. ¿De acuerdo? Ustedes pueden tener ideas diferentes a las mías y que conducen al mismo resultado. Excelente. ¿De acuerdo? Aquellos tiempos donde el docente pues era la eminencia ahí, que lo que él tenía que hacer teníamos que hacerlo nosotros, eso va quedando un poco ya relegado. ¿De acuerdo? Hay una de las satisfacciones muy grandes que se tiene como docente, es que se aprende de los alumnos, porque muchas veces a nosotros no se nos ocurre cosas que a ellos se les ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, cumplimos acá un rol de transferirles conocimiento, pero luego esos conocimientos ustedes tienen que aplicar a sus actividades. Entonces, si sus actividades son múltiples, requieren mayor esfuerzo, entonces la capacidad también se va esforzando y encuentran soluciones a eso, que quizás el docente no ha tenido esa situación en particular. Entonces hay que aprender, se aprende mutuamente. Bien, entonces pasemos, Misael, acá al segundo curso, que es Excel. De estos, las diversas instituciones que brindan estos cursos, ¿sí? Los presentan así como paquete, así como lo estamos presentando acá en RIC Consulting. Pero de manera independiente hay mucha demanda por el Excel, de manera independiente. Anteriormente las personas se matriculaban en todo el módulo, ¿de acuerdo? Y es mejor así. Es mejor empezar con un Word, luego ir con un Excel, luego ir con un PowerPoint. Hay mucha gente, así de una manera audaz, se lanza de frente al Excel. Hay personas que les va muy bien, pero hay otras personas que muchas veces pues recién se enfrentan a una computadora, entonces previamente debieron llevar su Windows, debieron llevar su Word, y ya llegan acá con mayores habilidades, con mayores destrezas para manejar el computador, ¿de acuerdo? Y poder desarrollar las actividades propias del Excel. Eso es una recomendación. Reitero, la recomendación sería llevar todo el paquete, todo el módulo, que es así como lo estamos ofreciendo, ¿verdad? Isabel. Y es la intención de ofrecerlo en diversos niveles, ¿de acuerdo? Que va a facilitar el aprendizaje. Muy bien. Si el Word permite elaborar documentos que mayormente requieren texto, ¿de acuerdo? El Excel también permite elaborar documentos, pero esos documentos ya requieren el uso de fórmulas. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Sí? Requerimos hacer cálculos. Bien. Esas fórmulas, nosotros, en ciertas situaciones, vamos a tener que desarrollarlas. Como por ejemplo, quiero hallar el importe, multiplicaré la cantidad por el precio. ¿De acuerdo? Pero también el Excel contiene sus propias fórmulas y a eso le da un nombre, funciones. Tienen ustedes ahí en el segundo ítem, miren. En la actualidad son cerca de 450 funciones. Es abrumador esa cantidad. En un Excel básico, ustedes se preguntarán, ¿cuántas funciones me van a enseñar? ¿100? No. En un Excel básico se llega a unas 15 funciones. ¿De acuerdo? En un Excel intermedio le sumamos unas 10 más. En un Excel avanzado le podemos sumar unas 10 más. Entonces miren, tenemos 15, 25, 35 funciones. Entonces, acá en RIC Consulting, nosotros enfatizamos no en la función en sí, sino en la sintaxis de la función, en entender que determinada función requiere tantos datos. El orden en el que debemos escribir esos datos debemos seguirlo, ¿de acuerdo? En interpretar la sintaxis, porque si nosotros logramos interiorizar eso, nos va a ser muy sencillo poder, así de manera autodidacta, ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación, poder encontrar la función que nos permita dar solución a un requerimiento. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente, mira, tenemos acá la función sí, sino, ¿qué hace el sí? Y algo más. Cada una de las funciones del Excel
reproducen lo que nosotros haríamos en la práctica sin tener un computador. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que enfatizamos acá, eso es lo que vamos a enfatizar. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos cerca de 450 fórmulas que se les llama funciones. Ese es, digamos, el término técnico, o podemos decir la jerga informática. ¿Qué es una función? Es una fórmula, pero que viene incluida dentro del Excel. Y vamos a encontrar ahí funciones como para sumar, para hallar el promedio, para hallar el valor máximo, para hallar el valor mínimo, por ejemplo, funciones básicas, funciones elementales. Pero si ya vamos avanzando un poquito más, por ejemplo, podemos tener nosotros las asignaciones de las partidas presupuestales para diversos departamentos, y en cada departamento hay provincias, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el presupuesto dado, el presupuesto programado, pero luego tenemos ya la ejecución de ese presupuesto. Entonces, quisiéramos saber nosotros, por ejemplo, en el departamento de Cajamarca, que tiene sus provincias de San Miguel, Cutervo, Contumazá, ¿cuánto es lo que ya han ejecutado? ¿Qué porcentaje? Solamente de Cajamarca. Luego podemos tener del Cusco, como vamos a ver ahora en los ejemplos prácticos que vamos a desarrollar después de esto. Y que ustedes se van a dar cuenta, es sencillo, tener un poco de sentido común y no es nada del otro mundo. ¿De acuerdo? Así es. Bien. Pero veamos el Excel. En el Word escribimos, redactamos, pero ¿y en el Excel? En el Excel, recuerden, se requiere hacer cálculos. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a ingresar datos. El Excel va a almacenar esos datos. Todos los datos se almacenan en el disco duro. ¿De acuerdo? Inicialmente se almacenan en memoria, eso ya lo veremos oportunamente. Pero los almacenamos. Y luego, ¿qué hacemos con esos datos? Con esos datos los procesamos. Y el resultado de un proceso ya lo podemos plasmar nosotros en un reporte. Lo podemos plasmar en un gráfico. ¿De acuerdo? Esos reportes, esos gráficos ya permiten tomar decisiones. ¿De acuerdo? Creo que un mal bastante grande acá en el Perú es que las asignaciones presupuestales no se ejecutan porque no hay capacidad de elaborar proyectos. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces esas partidas presupuestales retornan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, haciendo nosotros un seguimiento con el Excel, podemos ver la partida presupuestal se dio, una partida presupuestal se empieza a trabajar desde el mes de septiembre, octubre, se empieza el año, se asignan las partidas presupuestales y si al mes de junio solamente se ha ejecutado pues el 5%, el 6% de un presupuesto, carambas, hay que tomar medidas correctivas, ¿cierto? Entonces miren, ¿de qué sirve la información? Sirve para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Para corregir situaciones que puedan estar yendo muy pausado, muy paulatinamente. ¿Está bien? Bien, eso es lo que va a hacer el Excel. Recordemos, en el Excel ingresamos datos, procesamos esos datos y obtenemos un resultado. El procesamiento de datos no es nada del otro mundo. Vamos a aplicar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Aparte podemos hacer ordenar, podemos hacer filtros, podemos hacer subtotales, poder aplicar tablas dinámicas, que es excelente para consolidar nuestros datos. ¿De acuerdo? Bien. Tienen ustedes ahí lo que les vengo mencionando. Miren, permite almacenar los datos, ya les he mencionado, para qué almacenamos datos, para procesarlos y obtener un resultado. Algunos de los procesos son ordenar, filtrar, hallar subtotales, tablas dinámicas, gráficos. Pero también el Excel es muy poderoso. Por ejemplo, ya tiene acá otros, digamos, recursos, otras herramientas dentro del Excel. Podemos programar incluso en el Excel y he visto en sus sílabos que hay un ítem ahí de macros que me parece excelente, ¿de acuerdo? Pero también miren, tenemos nosotros herramientas como el Solver. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es el Solver? Alumnos, o escuchas, o participantes. Nosotros participamos de un proyecto, ¿de acuerdo? Y el elaborar un proyecto es que nosotros
Pretendemos maximizar nuestros beneficios. ¿De acuerdo? Entonces se busca cuánto debo producir, a cómo debo vender, qué restricciones tengo, cómo va mi mercado. Entonces nosotros podemos hallar, digamos, información que nos permita decidir nuestras actividades, nuestras acciones a través de un solver, a través de escenarios, a través de histogramas y en la actualidad a través del Power Pivot y luego el Power View, que ya es, digamos, lo adicional al Excel, pero con bases de datos muy grandes, ¿de acuerdo? Bases de datos que se manejan con SQL, con MySQL. ¿Qué es esto? No es nada para asustarse. En un banco no almacenan sus datos en Excel. En un banco almacenan sus datos en un SQL, en un MySQL. Gestores de base de datos que permiten, primero, la seguridad, la restricción de los accesos. ¿De acuerdo? Pero es desde ahí, desde esas bases de datos, como por ejemplo en los bancos, uno va a solicitar un crédito, nos atiende una persona a quien le llaman sectorista o el asesor de cuenta. Entonces al asesor de cuenta periódicamente le van pasando la información extraída de esas bases de datos de SQL, de MySQL. Y es ya él que aplica su Excel para sacar sus diversos reportes. ¿De acuerdo? Entonces, si ella quiere mayor información bajo determinadas actividades que él realiza, ya requiere escenarios, histogramas, Power Pivot. ¿De acuerdo? El Power Pivot se está hablando de él desde hace 2 años y cada vez ya la demanda se va haciendo mucho más y ojalá que podamos también dictarlo acá. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Hay una proyección. Bien, esto es en resumen el Excel. ¿De acuerdo? Podemos continuar, ¿cierto, Claro. Misael? ¿O quizá habrá alguna pregunta? No, dejamos para ya una parte, dando solamente algunas De acuerdo. decisiones finales con respecto al PowerPoint. Al PowerPoint. Bien, necesitamos nosotros convencer de un proyecto. ¿De acuerdo? Podemos hacer una presentación electrónica en PowerPoint. Vamos haciendo un paralelo del PowerPoint con el Word. El Word nos permite elaborar documentos. El PowerPoint nos permite elaborar presentaciones. ¿Está bien? En Word, nuestro documento contiene páginas. En PowerPoint, nuestra presentación contiene diapositivas. En Word, en una página, podemos adicionar texto, imágenes. ¿De acuerdo? En PowerPoint podemos adicionar texto, imágenes, audio, video. Algo más. En PowerPoint, al texto, a las imágenes, podemos darle animación. Y al pase, ¿de acuerdo?, de una diapositiva hacia otra, podemos nosotros dar lo que se llama la transición, ¿de acuerdo?, darle un efecto. ¿Está bien? Eso es el PowerPoint, digamos así en resumen. Y lo tenemos ahí, miren, permite elaborar presentaciones visuales en entornos Windows o Mac. Recuerden las máquinas Mac, recuerden a Jobs. Una presentación contiene diapositivas, lo que les he mencionado sería el paralelo a las páginas de un Word. Cada diapositiva puede contener texto, sonido, video, imágenes. A cada elemento de la diapositiva se le puede asignar animación. A cada diapositiva se le puede aplicar transición, que es el paso de una diapositiva hacia otra. ¿De acuerdo? Ese es el PowerPoint. En resumen, con el PowerPoint hacemos presentaciones electrónicas. Donde estemos, donde nos encontremos, nosotros queremos hacer uso de nuestra información. Anteriormente, nuestra información la trasladábamos en disquetes, pero el disquete su capacidad muy limitada. Luego ya aparecieron los CDs, ¿de acuerdo? Luego tenemos las memorias USB y ir nosotros con nuestra memoria USB con toda nuestra información. En la actualidad tenemos nosotros un lugar donde almacenar, le llamamos la nube, ¿de acuerdo? Entonces, Microsoft, ¿sí?, tiene, digamos, reservado ahí su espacio y es a través de un aplicativo, el OneDrive, que nosotros podemos elaborar esto. Elaboramos nuestros documentos y lo podemos almacenar ahí. Y podemos acceder a él desde el lugar donde nos encontremos. También, alternativo al OneDrive, nosotros tenemos el Google Drive, ¿de acuerdo?, que permite lo mismo, pero es de Google.
¿De acuerdo? Entonces, miren, a esto nos referimos con el almacenamiento en la nube. Cada vez más usuarios y empresas emplean la nube como sistema de almacenamiento favorito para sus documentos y sus trabajos. ¿Cuán seguro es? Todavía hay reservas. ¿De acuerdo? ¿Cuán privado es? Todavía hay reservas. De vez en cuando leemos las noticias de que a determinada actriz pues se le pirateó sus fotos. ¿De acuerdo? Son todavía los riesgos. Tenemos ahí el Google Drive que les hablé. Ofrece 15 gigabytes con cada cuenta de Google. Tenemos el Dropbox, ¿de acuerdo? 2 gigas. Tenemos el OneDrive, que es propio de Microsoft. Y también tenemos el Box, que nos da 5 gigabytes. Solamente suscribiéndonos. ¿Bien? Y en la actualidad, algo más gracias a Internet. Las redes sociales. Tenemos el Facebook, el Twitter, ¿de acuerdo? El WhatsApp, olvidé allí. El Instagram, que es para la publicación de fotos. Tenemos el YouTube, donde podemos escuchar música, videos educativos, de todo tipo. Es impresionante y se requiere nada más tiempo para poder acceder a todo ello. Tenemos los servicios de streaming, ¿de acuerdo? Ahí tenemos Netflix, que permite la proyección de películas, ¿de acuerdo? Y vemos, de acuerdo a nuestro tiempo, podemos repetirlo según como nosotros deseemos. El Spotify para escuchar música, impresionante, cosas que impresionan. Algo que sorprende mucho, por ejemplo en el Spotify, es que la empresa Spotify va verificando nuestros gustos musicales y de acuerdo a eso nos va ofreciendo música de acuerdo a nuestros gustos. Eso se obtiene, miren, con la última frasecita que hay ahí, el Big Data, que es lo que está revolucionando las cosas. Yo les sugiero a ustedes, hagan lo siguiente, entren a su correo o busquen información, por ejemplo, sobre muebles, ¿de acuerdo? Entonces, al poco tiempo que ustedes han buscado esa información así de una manera muy exhaustiva, digamos minuciosa, cada vez que abran su correo les va a llegar la información sobre muebles. Identificaron nuestras particularidades, identificaron nuestros gustos. O también el Spotify, que es gratuito, también hay pagado, pero es también gratuito, identifican nuestros gustos, ¿de acuerdo? Eso tenemos al Big Data. Algo anecdótico, a las personas que ya pasamos de los 50 años, por ejemplo, es también abrumador, por ejemplo, la oferta de Viagra, ¿no? ¿Cierto? Entonces simplemente particularizan nuestros gustos de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestras ocupaciones, de acuerdo al nivel económico. Es muy influyente, eso es el ofrecimiento que se nos hace. Esto a través del Big Data. No quiero dejar de mencionar los podcasts, que son programas educativos, música, de charlas, teleseminarios que están grabados. Hay cantidad de podcasts según la actividad, según los pasatiempos que ustedes tengan. Simplemente ingresan ahí al Google, buscan podcast sobre tal tema y se lo puede descargar. ¿De acuerdo? Y también algo muy importante, y es de manera similar a lo que estamos haciendo acá, son los cursos MOOC. ¿De acuerdo? La particularidad de estos cursos es la siguiente, miren. Por ejemplo, la Universidad Católica dicta así, y hay muchas instituciones. Hay del Grupo Romero, también hay una institución. Los cursos son gratuitos. ¿De acuerdo? Totalmente gratuitos. Pero si ya nosotros queremos obtener una certificación, es donde recién vamos a pagar. Nos asignan a nosotros un jurado, ¿de acuerdo? Nos solicitan un trabajo y por eso sí ya hay que pagar. Pero el curso lo podemos escuchar gratis. ¿De acuerdo? Eso es los cursos MOOC, así como está. Y se entiende cursos gratuitos, si leemos de derecha a izquierda, cursos gratis online y masivos. ¿De acuerdo? La tecnología permite eso. Excelente, bien. Excelente, ¿verdad? Estamos bastante agradecidos por esta participación porque nos ha traído un poco más de lo que esperábamos, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante conocer y sobre todo manejar para aplicar a nuestras funciones. Así es. ¿Algo más? Sí, tenemos acá esto. Anteriormente nuestros padres, por ejemplo, contaban, ¿no?, que se tenía que saber leer para poder acceder a un trabajo. Luego ya vino lo de la
la industria, ¿de acuerdo?, que nos enseñaron a nosotros a tener ciertas habilidades para la fabricación en serie, ¿de acuerdo? Pero luego ya la informática revoluciona todo. Entonces viene ya el conocimiento de eso. Pero ahora todas esas cosas van quedando. Entonces en la actualidad, de acá al futuro, y es la preocupación para los sistemas educativos, que acá en el Perú, miren, estamos tan en desventaja, ¿de acuerdo?, tan mal, que no se avisora eso. Entonces, al futuro, por ejemplo, países como Finlandia, Noruega, Japón, China, Singapur, es la preocupación que los niños lo que deben saber, lo que deben hacer es conocer para luego transformar, para luego innovar, para luego crear. Entonces, bajo esa perspectiva, adquirir el conocimiento, solo por adquirir el conocimiento ya no va, sino tengo el conocimiento, pero ahora, ¿qué hago con él? Y eso calza perfectamente en la actividad que cada uno de ustedes realiza, porque cada uno de ustedes realiza diversas actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? Darles la herramienta, y esa herramienta ustedes puedan aplicarla, ¿de acuerdo?, para mejorar su servicio, ¿de acuerdo?, para optimizar su trabajo en cuanto a esfuerzo, tiempo. Ese es el propósito. ¿Qué hacemos con el conocimiento? Excelente, excelente. Muy bien, ahora sí vamos a ir a las preguntas que de repente ustedes deseen plantear a nuestro invitado, Mayumi Chaname. ¿Qué recomendaciones le puede brindar a un programador de logística en el momento de utilizar Excel para hacer sus proyecciones? De acuerdo. Los programas tienen esta particularidad. Llevemos a un paralelo con cocinar, por ejemplo. Si un cocinero escoge los ingredientes equivocados o en dosis mayores a los que manda la receta, indudablemente que el resultado va a ser algo no muy agradable y quizá no podamos comer. Entonces, una recomendación inicial es la data. La data debe ser correcta. El Excel tiene recursos que nos permiten a nosotros validar esa información. Validar es verificar esa data. ¿Cómo la ingresamos? Si la data está ingresada de manera correcta. ¿De acuerdo? Teniendo la data correcta, los procesos que se pueda desarrollar para los reportes que usted obtiene, Migumi, ¿de acuerdo?, con seguridad, van a ser los que ustedes requieran. Entonces, en general, si la data es correcta, el resultado va a ser correcto y óptimo. Creo que respondemos las otras, ¿no? Sí. Roberto dice, si la ofimática es una herramienta potente en las convocatorias, ¿por qué no es más exigente este requisito? Si es exigente, de acuerdo, dependerá a dónde esto se presente, pero es un requisito indispensable. ¿De acuerdo? Una de las cosas que se observa es que muchas veces llegamos a un lugar y las personas mismas, las que laboran ahí, no saben qué es lo que quieren. ¿De acuerdo? Entonces es ahí donde va la recomendación nuestra. Tengo la herramienta, ¿cómo aplico esta herramienta dentro de las actividades propias del lugar de trabajo a donde yo voy? Entonces, ¿esto qué requiere? Iniciativa y capacidad de poder proponer. Señor, yo sé esto. Mire, y estos procesos que nosotros desarrollamos, podemos automatizarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bien. Creo, Wilmer. Wilmer nos dice, ¿qué ventaja de Microsoft Office con otras versiones para la gestión pública? La ventaja es la siguiente, que es el de mayor uso, ¿de acuerdo? Y en sí los programas son de calidad, ¿de acuerdo? Eso indudablemente. Que tiene sus errores por allí, cierto. El Excel, por ejemplo, se nos dice en el Excel que nosotros podemos crear el número de hojas indeterminado, que depende de la capacidad de nuestra máquina. Tengamos en cuenta que el Excel tiene 1.000.000, no sé cuántas filas, ¿de acuerdo? Pero si nosotros llenamos de datos solamente una hoja,
la máquina se vuelve muy lenta. Entonces también hay un poco esto del sentido comercial, de presentarnos también como lo máximo, pero sí, también tienen sus incomodidades, pero en general es un excelente producto, ¿de acuerdo? Excelente. Y los otros programas, por ejemplo el Word, el WordPerfect, el Core, el WordPerfect, no lo tenemos acá en el mercado. Un QPro, un Lotus, no los tenemos acá en el mercado. Los que tenemos acá en el mercado son la suite del Office. Esa sería la razón. Excelente. Jorge Albino nos dice, ¿qué sistema informático enseña el manejo de base de datos? De acuerdo. Para conocer bases de datos, lo que se tiene que tener es primero, si alguien quiere conocer de bases de datos, es llevar estudios de modelamiento de datos. ¿En qué consiste esto? Un ejemplo muy breve, porque creo que el tiempo nos está ganando, ¿no? Tengo una bodega, me llaman de una bodega que empezó muy pequeña, con muy poquitas cosas, pero va creciendo, da crédito, ¿de acuerdo? Y a veces vienen los clientes y no encuentran determinado producto. Entonces, nosotros nos llaman para automatizar eso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Modelar los datos. Una base de datos consta de tablas y en cada tabla guarda información propio de esa entidad. Tendríamos tabla clientes, tabla productos, tabla pedidos, tabla detalle de pedidos. Eso se lo aprende en un curso de modelamiento de datos. Luego de eso, podemos ir a un curso de Excel, que es básico. Pero si ya se tiene un conocimiento mayor, una aspiración mayor, ya podemos ir a un curso de SQL. ¿De acuerdo? Eso sería el proceso. Y ahí hay varios niveles también. ¿Sí? Sí, así es. Efectivamente, en el SQL Server, por ejemplo, utiliza la base de datos en SIGA. Así que es un tema sumamente importante. Bien, todavía no se vayan, amigos, porque aquí tengo unos expedientes que vamos a revisarlos en la web. Eso es precisamente una también de los módulos de este programa que vamos a empezar próximamente, ¿no? Cómo explorar información a través de los aplicativos web, a través de que tienen los portales de las entidades del Estado. Esto es importante, como un valor agregado en tus capacidades va a ser fundamental. Bien, nos hace una consulta Álvaro Bustamante, nos dice, ¿cuáles son, a ver si puntualmente podamos dar una respuesta, nos dice, ¿cuáles son las principales diferencias entre las versiones de Office 2007, 10, 2013, 2016? De acuerdo. En esto de las versiones hay mucho aspecto comercial. Al nivel, digamos, hasta avanzado, no hay muchas diferencias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, entre el nivel el 2013, del 2010 al 2013 hubo una novedad en el Excel. Por ejemplo, tenemos nosotros en una sola celda, tenemos los apellidos y los nombres y queremos separar eso, queremos tenerlo en columnas separadas. Entonces, por ejemplo, esta versión del 2013 trajo una herramienta excelente, que con solo escribir en una columna los primeros apellidos automáticamente se separan. ¿De acuerdo? Entonces, hay muy pequeños cambios. En esto hay mucho de comercial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Excelente la respuesta. Bien, señores, ahí tenemos los programas que próximamente tenemos. Uno es de aplicaciones prácticas en el CIAF, aquellos que quieren aprender paso a paso, ahí tenemos, pero a lo que esta noche se ha hecho esta teleconferencia en vivo es precisamente para poder conocer técnicamente estos aplicativos con respecto a la ofimática, Word, Excel, PowerPoint y otras herramientas más que ustedes han podido ver. Bien, por esta teleconferencia en vivo usted puede solicitarlo y puede requerirlo, y esto tiene un precio de 50 soles y con todo gusto nosotros vamos a poder atenderlo a partir de mañana. ¿Sabía que usted, las instituciones públicas, que son cerca de 3.500 a nivel nacional, tienen más de 300.000 proveedores? Entonces, muchos de estos proveedores brindan servicios al Estado, ya sean bienes, en servicios, en obras, en consultorías, y le prestan su factura y no saben cuándo les va a pagar. Muchas veces le dan una orden de compra, le dan una orden de servicio y tienen ciertos atributos que esos hay que considerar. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, expediente. Esto obviamente, expedientes, SIA, por ejemplo, expedientes.
A ver, hay algunas aplicaciones informáticas que nos proporcionan a través de los aplicativos, entonces es importante que podamos nosotros conocer. Vamos a ver esto de aquí. Por ejemplo, este es uno de los datos sumamente importantes cuando nosotros hemos hablado de actos de corrupción, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que a través del presupuesto público está aprobado nuestro presupuesto para el año fiscal 2017, 142.000 millones de soles? Ustedes pueden ver acá. Pero aquí nuestro invitado hace un momento nos decía cómo se puede ver los avances de la ejecución del gasto, por ejemplo, que una institución pública tiene hasta el momento, hasta tal fecha. Acá en este portal de transparencia ya se puede visualizar eso, por ejemplo, ¿no? Yo puedo entrar a cualquier entidad pública, por ejemplo, puedo entrar a un gobierno local, ¿no? Puedo ver yo si es una municipalidad, ¿no? Por ejemplo, voy a entrar a la Municipalidad de Lima. Obviamente cada una de estas informaciones que ustedes ven acá es una nomenclatura que se tiene que saber. Esta es información pública, por ejemplo. Esto se puede sacar mucha información de ahí. Nosotros vamos a enseñarles precisamente cómo se explora en esta información y para qué sirve. Por ejemplo, acá yo tengo a Lima, ¿no? Vamos a entrar a Lima, vamos a entrar, por ejemplo, a la Municipalidad Distrital, por ejemplo, del INSE. Ahí está. Entonces yo voy a ver sus fuentes, la fuente de financiamiento que esta municipalidad tiene, ¿no? Y sobre todo, por cada fuente, cuánto es su porcentaje de avance. Entonces, estos datos, esta información, aquí hay varias información que me puede servir para toma de decisiones dentro de la institución. Entonces, esto también conocerlo es sumamente importante. Hay otros aplicativos que normalmente se tienen a disposición y ¿no? que es necesario que nosotros podamos entenderle. Por ejemplo, consultas de vamos a ver si tenemos suerte, lo podemos ubicar. Eso es un poco de suerte, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, normalmente cuando una persona se acerca a la institución y le dice, señorita, por favor, ¿cómo va mi pago? Entonces, muchos de los servicios que se prestan al Estado, previamente nos otorgan a nosotros una orden de servicio o una orden de compra. Entonces, mucho cuidado, señores, ¿no? De repente algunos de ustedes son proveedores del Estado, ¿no? Y les entregan un documento. Por ejemplo, acá yo puedo ver una orden de servicio. Pero usted puede ver acá, por ejemplo, tiene una orden de servicio, tiene un nombre y tiene un expediente SIAF. Pero usted también puede ver acá otra orden de servicio, ¿no? Tiene una orden de servicio, pero no tiene un expediente SIAF. Este documento, por si acaso, está firmada por una entidad, no le voy a decir el nombre, está firmada por el jefe de la oficina de logística, de adquisiciones y finalmente de presupuesto, o de abastecimiento, perdón. Tiene las tres firmas. Aparentemente es un documento válido. Pero este documento no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque no tiene un expediente SIAF. ¿Qué significa eso? Que no, ese es como si le entregasen a usted un cheque, pero sería un cheque sin fondos. Entonces, por ejemplo, todas las entidades, y esto es un delito, no se puede entregar un documento así a un proveedor cuando no tiene una orden de servicio, no tiene su expediente SIAF. ¿Para qué sirve ese expediente SIAF? Con ese expediente SIAF, en esta consulta, como ustedes están viendo acá, yo ingreso y yo puedo verificar en qué situación de pago, por ejemplo, está esta orden de servicio que me han dado. Vamos a poner, a ver, acá dice número de identificación, en este caso sería
la institución pública, me ubico en el 2017, por ejemplo, para que puedan ver ustedes solamente este casito, voy a poner el número de la entidad. Este es el código. Todas las instituciones del Estado no se ponen por nombre, sino por código, tienen un código. Este es la 1311 y el expediente CIAF es el 7777. Y voy a ingresar acá el código automático que me pide validar. Y ya está. Ustedes están viendo ahí, es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Bueno, es un servicio que se ha prestado. Y aquí ustedes ven este conjunto de información. Si yo no sé para qué sirve esta información, pues no voy a sacar mayores provechos a ello, pero cada uno de estos registros, estimados participantes, tiene un significado. Y si yo soy un proveedor y estoy preocupado si es que me han pagado o no, efectivamente aquí yo puedo ver, este expediente ha sido girado el 2 de agosto del año 2017 y el monto está aquí, y esto de acá debe estar en la cuenta, ¿no? En la cuenta del CCI del proveedor, en este caso de la empresa. Cada uno de estos iconos que ustedes ven, ¿no? Tiene una información. Todos estos temas, entre otros aplicativos que las instituciones del Estado tienen, es un plus para nuestro conocimiento, porque eso nos ayuda a brindar un mejor servicio a las personas. Todas las entidades del Estado están llamados y están creados para brindar servicios a los usuarios, a las personas. Entonces ellos también cumplen una función importante de elevar el nivel de vida de las personas. Entonces, señores, estos aplicativos informáticos también vamos a explicarlos. Vamos a entrar a otros aplicativos web que también hay de forma completamente pública y vamos a aplicar en favor de todos ustedes. Señores, si algún alcance más hay, por favor, para decir en esta teleconferencia en vivo, doctor, ya a modo de despedirnos, por favor, adelante. Bien, agradecerles su presencia a cada uno de ustedes. Recuerden lo que les hemos hablado, la importancia de la informática en el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, al inscribirse acá en los cursos que organiza RIC Consulting, van a tener ustedes un curso de calidad, un curso totalmente práctico, donde interesa mucho la motivación que ustedes puedan tener. No hay mejor manera de aprender que motivado y de una manera alegre, en buen ambiente. ¿De acuerdo? Las imposiciones no son prácticas. Nosotros tendemos a que ustedes entiendan los procesos para que después puedan aplicar a sus actividades que realizan. Excelente. Muchas gracias. Buen día, ingeniero. Muy amables. Bien, así es que están invitados. Por favor, pueden separar sus agendas y inscribirse en estas sesiones que se van a dictar en 10 sesiones. Señores, un fuerte abrazo. Tengan ustedes muy buenas noches. Ha sido un gusto poder servirlos. Hasta pronto. Gracias.